Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Son casi las 8 de la noche aquí en la ciudad de Los Ángeles y estamos a punto de empezar la clase Seminario Teológico Práctico, curso de 3 años. El libro, el material, usted lo puede adquirir en Amazon, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo lo puede adquirir en Amazon. En este libro están los 3 años de clase, todas las clases que vamos a dar. Este libro recién lo hemos podido poner en Amazon. Le tomó este libro llegar a los medios públicos 40 años. Que 40 años empecé a escribirlo, a perfeccionarlo. Me tomó 14 años ponerlo en un formato de manual, el cual yo mismo personalmente llevaba a las iglesias. Nunca estuvo este libro a la disposición masiva como ahora. Y gracias a Dios que con la ayuda de mi hermano Raúl y Margie, hermanos que me ayudan en todo esto, ellos lo que casi un año de trabajo invirtieron en que esto se pudiera lograr. Este libro a mí me tomó 14 años lograrlo y ha sido usado en muchos países por muchos pastores. También el propósito de este libro era ponerlo en manos de un pastor y que él pudiera instalar su propio instituto bíblico para esos hermanos que no tienen la finanza de ir a una universidad o ir a un instituto bíblico, no tienen el tiempo porque les queda lejos, etc. Pues aquí tienen el material. No es el único, hay otros materiales muy buenos también. Nunca terminamos de estudiar. Yo utilizo materiales de otras personas también. No solamente utilizo este. Cuando estamos sirviendo al Señor su palabra, siempre hay que estudiarla. Y las herramientas que Dios ha puesto a través de los años en nuestras manos es una bendición de Dios. ¿Sabía usted que había un tiempo donde la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos? Que se escribieron así una carta corrida. Así como usted le manda una carta a una persona, usted no dice capítulo 1, versículo 3. No, usted escribe una carta corrida. Todo lo que tenemos en la Biblia no se escribió en versículos ni en capítulos. Esas divisiones vinieron años después. Y bueno, han sido muy útiles porque así podemos citar la Biblia. Así yo le puedo decir, estamos en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2, versículo tal. Y lo puede encontrar. Si usted lee alguno de los manuscritos de los antiguos, de los primeros ministros cristianos después de los apóstoles como Policarpo o Ignacio, más adelante Orígenes, Crisóstomos, Agustín, no citaban, por ejemplo, Juan 3, versículo 16, sino simplemente decía, como está escrito en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Así estaba escrita la Biblia. Bueno, a través de los años Dios permitió herramientas. Habían tiempos donde no existían diccionarios bíblicos. Habían tiempos donde la Biblia estaba escrita primero en griego, el Nuevo Testamento, el hebreo, en el Antiguo Testamento. Y si usted no sabía ni griego ni hebreo, por eso el resto del mundo estaba ignorante de la palabra de Dios. Luego la Biblia se tradujo en latín y por cientos de años se prohibía leer la Biblia en los lenguajes naturales de las personas, solamente había que leer el latín. Por eso los únicos que las podían leer eran los sacerdotes, porque el pueblo común no estaba instruido en el lenguaje latín, ni mucha gente sabía escribir y leer. Así que simplemente la gente iba a la iglesia y creían lo que se decía. Con el invento de la imprenta, juntamente con eso, la Biblia fue traducida a lenguajes, primeramente alemán, después al inglés, al español y muchos lenguajes que ya eran lenguajes casi universales. Y entonces las personas comunes y corrientes como usted y como yo, ya no estábamos limitados a lo que otro nos dijera de la palabra de Dios, sino que nosotros mismos podíamos
confirmar lo que se estaba diciendo del púlpito y leerlo con nuestros propios ojos. Así que esta Biblia que usted tiene en su mano, tomó 1500 años para que se escribiera. En otras palabras, de los libros que escribió Moisés, de los 5 primeros libros de la Biblia, en los tiempos de Moisés al libro de Apocalipsis, hay 1500 años. Tomó 1500 años para que este canón, esta Biblia completa que nosotros leemos, que ha sido la palabra que ha traído salvación a nuestra vida, a nuestras almas. Dios se tomó 1500 años. Bueno, a mí me tomó 40 años desde que empecé el principio de este libro hasta la semana pasada. Y ahora que usted lo puede adquirir en Amazon, le tomó al libro llegar 40 años. Y aquí estamos, gracias a Dios. Esperamos que esos de ustedes que lo adquieran les sea de bendición. Esos de ustedes que ven el precio en Amazon, es bueno explicarle a ustedes que la mayoría de ese precio no lo recibo yo. Lo recibe Amazon. Amazon recibe el 60%, yo recibo el 40%. Imagínense 40 años de gastos en el libro. Pero es así. Era la única manera que yo podía producir este libro. Le digo esto porque el precio que hemos podido dar, que son $89.99 en Amazon, yo sé que es un precio elevado, especialmente para Latinoamérica. ¿Cuánto quisiera yo poderlo obsequiar, regalar, como lo hice muchas veces? Algunos de los hermanos argentinos en El Salvador, en Cuba y en muchos lugares, quizás me estén oyendo, saben que obsequiamos miles y miles y miles de este libro cuando lo distribuíamos en formatos de manual, así como mire, como el mío, que es un manual. Pero aquí estamos, hermanos, y hoy continuaremos con el curso. Estamos dando la tercera clase. Así que fíjese, los lunes damos la clase avanzada del seminario. Si usted quiere un poquito de ayuda de cómo, por ejemplo, preparar un estudio bíblico, cómo leer la Biblia y escudriñarla, los lunes es la clase avanzada. Ya los lunes estamos en el tercer año. Ya dimos 2 años, lunes de 8 a 9:30. Y los jueves, como hoy, hemos empezado el curso. Los 3 años lo hemos empezado y apenas estamos en la tercera clase. Hoy, la clase que nos toca es la segunda dispensación. Si usted no sabe lo que es una dispensación, bueno, una dispensación es el pacto de Dios con referencia a la salvación de los hombres por un periodo de tiempo. En otras palabras, el primer pacto que ya dimos, que se llamaba inocencia, porque el hombre era inocente, no tenía pecado, Dios lo creó, y dice la Biblia que era bueno en gran manera. El hombre era inocente, por ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva es el pacto de la inocencia. ¿Y cuál era el pacto? Bueno, a ver, empecemos por ahí. Empecemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Empecemos por ahí. Un repasito breve del pacto primero, del pacto pasado. Y aquí viene, mire el mandamiento: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que solamente tenía un mandamiento. ¿Por qué solamente tenía un mandamiento? Bueno, porque el hombre era inocente y no tenía pecado. Dios no tenía que decirle acerca de la idolatría, no tenía que hablarle acerca de los vicios, no tenía que hablarle acerca del adulterio, porque la única mujer que existía era Eva. Y porque además de eso, Adán y Eva no tenían una naturaleza caída al pecado. Entonces Dios le dio un solo mandamiento para probar su obediencia. Así que Dios dice en la Biblia que los puso en un huerto lleno de todo tipo de árboles frondosos, excelentes, preciosos, buenos para comer. Pero Dios puso un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el título que Dios le da en el versículo número 17. Usualmente nosotros le llamamos el árbol prohibido. Sí, era prohibido. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el mandamiento. ¿Qué tipo de fruta era? Bueno, no sabemos. Tradicionalmente todo el mundo lo pone como la manzana, pero capaz que fuera un mango, no sabemos, o capaz que ese tipo de fruta Dios la desapareció porque en la segunda dispensación, el segundo pacto que Dios hace con el hombre para que se salve, que es el pacto que vamos a estudiar hoy, el pacto de la conciencia, ya el árbol no podían llegar al árbol. Dios puso ángeles y querubines que protegieran ese árbol para que Adán y Eva no comieran más de él. Así que lo vemos en el versículo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volviese por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que vemos aquí el versículo 23, estamos en Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Ves? Entonces ahí vemos que por esto este nuevo pacto que Dios hace con el hombre se llama el pacto de la conciencia. Porque por primera vez el hombre era antes inocente al pecado, ahora es consciente a lo que es el bien y el mal. Los títulos de las dispensaciones son títulos lógicos. ¿Ves? Pacto de la conciencia, segunda dispensación. He aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que vemos aquí que el primer pacto era no comer de ese árbol y al ellos desobedecer, Dios los sacó, Adán y Eva, del huerto del Edén y puso ángeles que protegieran ese lugar. ¿Dónde está ese lugar? Bueno, fíjese, Ponce de León vino a la Florida buscando el paraíso. Otros lo han buscado por allá por el Medio Oriente. Ponce de León estaba buscando la fuente de la juventud, que se suponía que era el paraíso. Pero nadie puede llegar a este árbol hasta que nosotros lleguemos a la eternidad. Allí sí, en la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que el árbol de la vida está a los lados de un río cristalino precioso. Ya llegaremos a esa dispensación. Así que vamos a estudiar con la ayuda del Señor 9 dispensaciones. Hoy estaremos enfocándonos en la segunda. La primera se llamaba inocencia, porque el hombre era inocente del pecado. La segunda se llama conciencia, porque el hombre una vez que peca, ahora está consciente del bien y del mal y Dios lo va a juzgar o los juzgó en esa dispensación, porque esa también terminó. Los juzgó por ellos obedecer su conciencia del bien o del mal, como veremos en la clase de hoy. Después de eso viene otra dispensación llamada el gobierno humano, porque después del diluvio, Dios repartió la tierra en los descendientes de Noé, nietos, hijos y bisnietos, con el propósito de que ellos gobernaran para Dios. Por eso se llama gobierno humano, porque Dios le entregó la tierra y le dijo que como mandamiento que gobernaran para Él, para Dios. Y por supuesto que no lo hicieron. Ya para Génesis capítulo 12, donde nace Abraham, la tierra estaba totalmente corrupta y nadie estaba gobernando para Dios, ni los egipcios, ni los ancestros de los griegos, ni los persas. Nadie estaba gobernando para Dios. Entonces Dios hace un pacto nuevo con otra persona, con Abraham, y se llama el pacto de la promesa.
Porque está basado en la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que ese pacto de la promesa duró hasta los tiempos de Moisés, donde en el monte Sinaí Dios le da los 10 mandamientos y la ley, y entonces el pueblo de Israel entra en otro pacto llamado la ley. Ese pacto de la ley, Cristo lo cumplió y hasta cumplido, está terminado. Y entramos después de la muerte de Cristo en el pacto de la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque es gratuito. Basado en los méritos y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sexta dispensación, la gracia. Después de eso viene la gran tribulación. Una vez que el Señor venga por su iglesia, en su rapto empieza 7 años de gran tribulación y luego la octava dispensación, el milenio, 1000 años que Cristo va a reinar sobre la tierra y por último la eternidad. En todos estos pactos los mandamientos son diferentes. Por eso es que son una dispensación. En otras palabras, Dios da mandamientos por un tiempo a esas generaciones y como esas personas no pudieron guardar los pactos de Dios, nadie ha podido guardar los pactos de Dios. Nadie. Por lo tanto, Dios le mostró al hombre que en su fuerza, en su inteligencia, en su concentración humana no podían guardar los pactos. Entonces por eso el Señor nos dio el pacto de la gracia, que tampoco lo podemos guardar en nuestra fuerza humana, en nuestra inteligencia, en nuestro poder. Para tú poder guardar el pacto de la gracia, tienes que tener a Cristo. Solo Cristo. Y a consecuencia de tener a Cristo y aceptar a Cristo, te conviertes en la morada, en la casa del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo vive en ti, en mí, por su poder, por su gracia, por su misericordia, entonces nosotros podemos y tratamos todos los días de guardar el pacto de Dios, las promesas del Señor bajo esta dispensación de la gracia. Todas estas dispensaciones las vamos a estar estudiando una por una, como en esta noche empezamos en la conciencia. Yo pudiera, cuando empieza la clase a las 8 de la noche, entrar inmediatamente a la hoja. Esos de ustedes que tienen el libro, estamos en la página número 4. Es más, que le estamos poniendo también, esos de ustedes que están viendo Facebook, le estamos poniendo la hoja de la clase. Así que cada vez que demos la clase, le vamos a poner la hoja del libro. Ahora, si usted quiere los 3 años, ya sabe cómo adquirirlo. Y ahora estamos en la página número 4, la conciencia. Pero antes de entrar aquí, vamos a darle un pincelazo al pacto anterior, a la inocencia. Muy breve. Vemos que había un mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, más del árbol, estamos en Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era el mandamiento. Podían comer de todos los árboles, pero de ese no. Bueno, pues ya sabemos que ellos pecaron y comieron, y de eso vamos a hablar en esta noche. Veamos un par de detallitos muy interesantes. Mire dónde estaba este árbol. En el capítulo 3, Génesis 3, Eva nos dice a nosotros dónde estaba este árbol. Dice Eva contestándole a Satanás. Satanás entabla una conversación con Eva y Eva cometió el error de la vida, el error que hasta nos ha llegado hasta nosotros, la consecuencia de su error, porque si Satanás empieza a hablar contigo a través del pecado, a través de la maldad, a través de sus tentaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es no hacerle caso y reprenderlo en el nombre de la sangre de Cristo Jesús. Pero Eva cometió el error de ponerse a platicar con el diablo. Y le contesta al diablo porque el diablo le lanza una pregunta engañosa a Eva. Eva siendo una mujer que hasta ahora no tiene pecado.
Es total inocente de pecado, pero no es tonta. Sí, porque cuando decimos es que eran inocentes, pensamos que Adán y Eva eran dos bobitos ahí que andaban por el huerto del Edén. No, tenían la sabiduría que ningún ser humano tiene hoy. Dice la Biblia que Dios lo creó y que era bueno en gran manera. Nadie ha tenido la sabiduría, ni siquiera Salomón ha tenido la sabiduría que tenía Adán y Eva recién creados por Dios. Entonces, cuando decimos que vivían bajo el pacto de la inocencia, refiriéndose a la maldad, al pecado. Y cuando Eva escucha que Satanás está mintiendo, se dio cuenta inmediatamente que era el diablo. Por eso es que viene un juicio tan severo sobre Adán y Eva. Porque si ellos son inocentes, si el diablo los confunde, ves como Eva, fíjese que inmediatamente se esconden de Dios. Inmediatamente notan, tienen miedo, algo que nunca habían experimentado, miedo. Inmediatamente huyen de Dios, inmediatamente se notan que están desnudos, que antes no les molestaba. Y sobre todo, hasta empiezan a echar mentiras. Porque Eva, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho, mujer? ¿Por qué comiste del árbol que yo te prohibí o te dije que no comiera? La serpiente me engañó y yo comí. No la engañó. Le echó una mentira a Dios. Ella sabía muy bien que era el enemigo. ¿Por qué sabía ella que era el enemigo? Bueno, mire la pregunta que el enemigo le lanza. Inmediatamente Eva está pasando por el huerto del Edén y la serpiente empieza a hablar con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vaya, ahí era, Eva está oyendo una mentira. Primera vez en su vida que oye una mentira. Porque todo el tiempo hablaban con Dios y Dios es verdad. Entonces ella sabía muy bien que Dios no dijo eso. Satanás le manda una pregunta engañosa. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira qué malos Dios te dijo que no comiera. Entonces Eva trata de aclararle a Satanás lo que Dios dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, Eva trata de aclararle, no. Dios no dijo que no podíamos comer de ningún árbol. Dios dijo que nosotros podíamos comer de todo árbol, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Así que vemos aquí varias cosas. Primeramente, que el diablo le lanza una mentira a Eva que ella puede detectar. No está tan inocentita ella. Ella sabe muy bien que es Satanás y entabla conversación con el diablo. Primer error, primera falla. Usted y yo no tenemos que entablar conversación con el enemigo. Al enemigo solamente el Señor nos enseñó a reprenderlo con la palabra de Dios. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo y Cristo tuvo hambre después de 40 días de estar ayunando en el desierto, ¿qué le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí está la mentira. ¿Cómo Satanás, que conocía a Jesús, que conocía a Cristo desde la eternidad, porque Jesús es eterno igual que el Padre, coexistente con el Padre, y es más, que el día de la creación de Lucifer, el cual se convirtió después en Satanás, Cristo estuvo allí juntamente con el Padre. ¿Cómo es que le va a venir a decir al Señor si tú eres el Hijo de Dios? A igualita la misma trampa le está mandando Satanás a la carne de Cristo. Ve, mucha gente dice que Jesucristo no es Dios, porque muchos dicen, yo sí creo que es Dios encarnado. Aclaro eso, porque mire qué responsabilidad tenemos cuando hablamos. Porque las personas ahora toman un pedacito de lo que decimos, lo editan y resulta ser que ponen ahí que yo creo que Jesucristo no es Dios, que no creo en el infierno, que no creo en el Espíritu Santo, porque editan pedacitos. Entonces, cuando hacemos estos programas, tenemos que estar tan conscientes de lo que decimos para que quede claro y no darle la oportunidad a los hackers, a los engañosos, a torcer nuestras propias palabras.
Así que Jesús, ¿cómo es posible que sea Dios si fue tentado? Porque la Biblia nos dice que a Dios nadie lo puede tentar. Bueno, porque la tentación que el enemigo lanza a Jesús, igualita que la de Eva, es a su humanidad. Nosotros creemos que Jesús era Dios encarnado, tan hombre como todos nosotros y tan Dios como Jehová, como Yahweh, Dios Padre. Esa doctrina está clara en nosotros, asentada. Y fíjense que las tentaciones de Satanás no es a la divinidad. Él no puede tentar a la divinidad. Su tentación es a la humanidad de Cristo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted cree que Dios necesita que alguien le dé pan a él? ¿Y usted cree que Dios le va a hacer caso a lo que diga el diablo? Y por eso Jesús lo reprende. Y lo reprende con la palabra para enseñarnos a nosotros lo que Eva tenía que haber hecho. Reprender al diablo con la palabra. ¿Ves? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces vemos ahí la tentación a la humanidad del Señor con la comida. Fíjense que Satanás está tentando a Eva con la comida. Fíjense que lo mismo le hizo a Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y claro, como el diablo vio que Eva cayó por la comida y que Esaú cayó por la comida, el diablo dijo, bueno, pues ahora que el Señor tiene hambre, este también va a caer. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ahí no estaba lidiando Satanás con cualquiera. Ahí estaba bregando, como dicen los hermanos puertorriqueños, el diablo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el Cristo que fue tentado según nuestra semejanza, dice el libro de Hebreo, en todo, pero sin pecado. Alabado sea el Señor. Entonces vemos aquí cómo Satanás le lanza esta mentira a Eva. Dispense, hoy en día no se puede ni toser. Si agarra catarro, la gente anda escondiéndose. Si agarra un catarro, si agarra una alergia, porque enseguida piensan que uno tiene el virus de la coronavirus. Entonces vemos aquí que Satanás le lanza una mentira a Eva que ella detecta. Y ahí ella tiene que haberlo parado. Pero no, ella sigue conversando con el diablo. ¿Ves? Y ella le dice, no, nosotros podemos comer de todo árbol, pero del árbol prohibido no. Y Satanás entonces le echa otra mentira. Otra mentira. Entonces la serpiente le dijo en el versículo 4, estamos en Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra mentira más. Pero si ella había oído de la boca de Dios, que si comían del árbol iban a morir espiritualmente, por supuesto. Porque después que comieron del árbol, siguieron viviendo muchos años más. Pero Dios creó a Adán y Eva para que vivieran eternamente. Así como nosotros viviremos eternamente. Así como el hombre no muere. ¿Sabe usted eso? Que si usted cree en la palabra de Dios, si usted cree en Cristo, tú eres eterno. Lo que muere es tu carne, pero tu alma y tu espíritu nunca van a morir. Aún esos que no aceptan al Señor Jesús, aún esos que van a la condenación, vivirán eternamente la condenación. El ser humano, perdón, el ser que Dios creó es eterno. Somos eternos. Lo que no es eterno es nuestra carne. Esta no es eterna. Pero el hombre espiritual y el alma de nosotros, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los que mató al anticristo, dice que sus almas estaban delante de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 6, si lo quiere leer. Así que el alma y el espíritu es eterno. Entonces aquí Satanás le vuelve a echar otra mentira más a Eva. Le echa 3. Vaya que de la primera ya tenía que haberlo parado al diablo. Satanás, que el Señor te reprenda. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero definitivamente de la segunda, pues tampoco lo hizo. ¿Ves? Porque cuando vemos la sentencia que viene sobre Adán y sobre Eva, y vamos a profundizar un poquito más, vemos, se nos hace como muy severa. Pero tenemos que entender el nivel de responsabilidad que tenían.
Y que no fue que Satanás los enredó, sino que ellos se dejaron enredar, que es diferente. Es muy distinto. Es muy distinto que tú inocentemente caigas en algo, que tú te dejes caer o dejas que te metan en algo. Entonces vemos aquí Satanás cuando Eva le dice que Dios dijo que si comían del árbol iban a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no vas a morir. Otra mentira más. Y ahora aquí viene otra peor de todas. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene: y seréis tú, Evita, tú, Adán, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le prometió Satanás a Eva y a Adán? Que iban a ser como Dios. Ese fue el pecado de él. En Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, ahí usted tiene que la creación del enemigo, creado primeramente como un querubín, como un jefe de ángeles. El día de su creación Dios preparó tamborines, flautas, no para halagarlo a él, sino para que él dirigiera la alabanza en los cielos. Lucifer era el director de la alabanza en los cielos. Y dice la Biblia que se corrompió de tal manera por su soberbia. Eso quiere decir que Satanás tenía voluntad, que cuando Dios creó los ángeles, los creó con voluntad, porque una tercera parte de todos los ángeles siguieron a Satanás. Así que al principio ya no tienen voluntad. Es tema profundo para otro día, pero al principio Dios los creó con voluntad, porque si no, Satanás no hubiera deseado sentarse en el trono de Dios. ¿Qué quiso hacer Satanás? Usurpar el mismo trono de Dios. ¿Qué quiso hacer Satanás? Dios. Y esa es la promesa que le hace a Eva. 3 mentiras horribles, 3 calumnias horribles contra Dios, y las 3 Eva cayó en ella. Y la Biblia dice que comió del árbol prohibido, tomó, comió y luego tomó de la fruta, según lo que yo veo en la Biblia. Usted me está escuchando, usted tiene Biblia, léala, a ver qué Dios te revela a ti. Porque Dios te puede revelar a ti algo hoy que a mí no me ha revelado en 40 y tantos años de estudiarla. Pero lo que yo veo aquí es que Adán no toma del fruto, sino que Eva toma del fruto y come. Hay muchos detalles que solamente podemos imaginarnos, especular, dar nuestra opinión, una opinión sana. Tratamos de dar una opinión sana. Parece en lo que estamos leyendo que Eva está sola y toma esta decisión sola. ¿Cuántas veces he oído yo decir a las personas: ¿y dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán no estaba con su mujer para que la cuidara? Para echarle culpa al hombre. Pero la pregunta no es por qué Adán no estaba allí. La pregunta es por qué Eva estaba sola allí. ¿Por qué no andaba con su marido? ¿Por qué se fue? Y si estaba sola con su marido y está viendo que le están echando mentira, que están tratando de calumniar a Dios, ¿por qué no fue corriendo a buscar a su esposo y decirle: mira lo que me está diciendo esta serpiente? Así que vemos, según el pasaje, lo que yo puedo interpretar. Y no es que yo crea que Eva era totalmente ella la mala y Adán no. Ahora voy a hablar de Adán. Él también cometió pecado horrible, porque en la cabeza Dios los había creado, de sus entrañas, de su costado salió Eva. Y vemos, según el pasaje, lo que yo puedo ver: Eva extiende la mano, come de la fruta, ya ella tiene muerte. Porque fíjense, hasta ese punto, por lo que podemos ver aquí en la escritura, Adán no está allí, sino que Eva va a buscar a Adán y le trae de la fruta prohibida. Y él, sabiendo que era la fruta prohibida, porque la conocía muy bien, deliberadamente come de ella y también recibe muerte y condenación.
Pero mire lo que dice la Biblia, dónde estaba el árbol. En Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Así que la identificación del lugar del árbol es muy importante. Porque está en medio del huerto donde ellos están viendo el árbol prohibido continuamente. Dios no puso el árbol allá en una esquina donde ellos lo veían una vez al año, una vez cada 10 años, no. Era un fruto conocido por Adán y conocido por Eva. Un fruto que veían diariamente. Y hay una evidencia de esto. Hay una evidencia, pero rotunda, de que Adán y Eva veían este árbol prohibido y la fruta prohibida. Yo ni siquiera digo que lo veían diariamente. Voy a decir algo superior a eso. Ellos veían esta fruta muchas veces. Y les voy a probar por qué. Porque en el capítulo 2, Génesis 2, versículo 9, dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Así que los árboles que Dios les dio para que comieran eran deliciosos a la vista, les atraían. Así como una comida cuando está bien preparada, que tú de verla te atrae, cuando tiene una presentación deliciosa. Mire cómo es Dios. Dios todo lo que hace es excelente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida. Mire lo que dice la Biblia. En medio del huerto. El lugar donde están estos árboles es importante. Así que el árbol de la vida está en medio del huerto y el árbol prohibido está en medio del huerto, uno al lado del otro. Así que el pecado de Eva y de Adán es un pecado muy grave, porque no solo desobedecen a Dios, sino que desechan la salvación de Dios. Porque todos los días que ellos comían de este árbol de la vida y veían el fruto del árbol de la vida, debe haber sido el mejor de todos. A un lado está el árbol prohibido en el huerto. Y ellos están viendo ese árbol todo el tiempo. Lo conocen muy bien. Saben cuál es. Y cuando Satanás le echa estas 3 calumnias, estas 3 mentiras para llevarlos a la condenación, mire lo que acontece. El versículo 5, estamos ahora en capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto es una blasfemia. Esto ya no es una calumnia, esto es una blasfemia. Porque el que el ser humano quiera hacerse como Dios es el pecado mortal. El mismo pecado que cometió Lucifer y quedó convertido en Satanás. Por querer ser como Dios. Ser igual a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, fíjese nomás, ¿cómo que? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo va a ser eso si lo veía todos los días? Todos los días. Porque el árbol de la vida estaba al lado. Entonces cuando ellos comían del árbol de la vida, veían el árbol prohibido. Y hasta ese momento, mire todo de lo que se enteró Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos aquí que ahora cuando viene la tentación, ¿cómo la pinta de bonito el diablo, verdad? El árbol que veían todo el tiempo, ahora se le hace a ella bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿qué sabiduría querían alcanzar? Si eran perfectos.
porque Dios dijo que era lo que él había creado, incluyendo al hombre, era bueno en gran manera. Entonces quería alcanzar una sabiduría. Fíjense que el nombre que Dios le da al árbol es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque si tú tienes ciencia y tienes bien, pero tienes mal, el mal convierte al bien y la ciencia en mal. Es como tú comete la mejor plato de comida en el mundo y que tenga 3 goticas de veneno. ¿Ves? Se convierte en muerte. La mejor comida del mundo se convierte en muerte. Entonces vemos aquí, en la clase pasada profundizamos más en estos títulos que Dios le dio al árbol. Aquí lo estoy diciendo de una manera muy concisa, muy breve. Pero vemos aquí qué sabiduría quería ella. Si hablaban con los animales, ¿por qué no se espantó cuando oyó la serpiente hablar? Porque imagínense que nunca hubieran oído a la serpiente hablar. Y de repente Eva está paseando por ahí y la serpiente empieza a hablar. Es como si el perrito que tú tienes te empieza a hablar inglés o en hebreo. No te vas a espantar. Ella no se espantó. Eso quiere decir que ellos tenían la habilidad. Fíjense que cuando Dios creó todos los animales se los trajo a Adán. Me imagino que Dios empezó creando unas cuantas parejas de cada raza y se las trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre. Así que había una comunicación de Adán y Eva con los animales, porque tenían una sabiduría perfecta. Nadie aquí, nadie sobre el planeta Tierra, nacido de mujer, ha tenido la sabiduría que Adán y Eva tenían cuando Dios los creó. Nadie, ni aún el Salomón, que ha sido el hombre más sabio del mundo. Entonces, ¿por qué ella quería otra sabiduría codiciable? Porque al hombre siempre le gusta tener lo que no tiene. No está satisfecho con lo que Dios le da. Y por eso Dios nos habla con cuidado de eso, que tenemos que tener un grado de satisfacción en nuestra vida. Aspirar a otras cosas, por supuesto. Pero mientras tanto, que estamos aspirando y luchando por obtener otras cosas, vivir feliz, estar contento con lo que Dios te ha dado. Si hoy lo que Dios te dio es un plato de frijolitos con tortillas, para los salvadoreños unas pupusas, si eso es lo que Dios te dio hoy, unas pupusas de chicharrón o de queso. Si los que están en Argentina me están viendo, lo que Dios te dio es un pan con chorizo, cómetelo con gozo, cómetelo con alegría, porque el asado te lo dará Dios otro día. Entonces, no quiere decir que no podemos aspirar a cosas mejores, a tener una mejor casa, tener un mejor carro. Pero no vivas amargado por lo que no tienes, sino dale gracias a Dios por eso que ha llegado a tu vida en este momento. Porque Dios mira ese contentamiento. Y todo lo que tenemos, debemos de tener una gratitud. Creo que fue Shakespeare cuando empezó su carrera de escritor de novelas, que vivió una vida tan pobre que tenía unos zapatos rotos por abajo y estaba triste porque tenía zapatos rotos. Y de repente salió a la calle y vio a un hombre que le faltaba una pierna. Y entonces se contentó porque por lo menos tenía pies para ponerse los zapatos rotos. Y siempre hay una condición peor a la nuestra. Por eso tenemos que estar contentos, porque fíjese, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Eva tuvo ambición. Porque Eva, estando perfecta, se sintió insatisfecha. ¿Cuántos árboles de fruta le habrá dado Dios en ese huerto? ¿Usted se imagina el Dios que creó los cielos y la tierra, las montañas, hoy la naturaleza de hoy que está maldecida? El planeta Tierra que está contaminado hoy. Y a pesar de eso es precioso. Es bello. ¿Usted se imagina el huerto sembrado por Dios? Las flores, los olores, la fragancia, los árboles de frutas, el sabor. Si había mango allí, deben haber sido los más ricos que jamás alguien ha comido en su vida. Si había guayaba, guanábana, chirimoya, frutas latinas, ¿verdad? Manzanas, peras. Uvas, las mejores. Y Eva quería la prohibida. La única que Dios tenía un solo mandamiento, no pudieron guardar un solo mandamiento.
Le pasó lo mismo al pueblo de Israel, que Dios les dio los 10 mandamientos y no pudieron guardar ni el primero. Porque el primero era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para adorar, por supuesto, imágenes para adorar. Imágenes que tomen el lugar de Dios. Imágenes que cuando tú te arrodilles, si tienes un dolor de cabeza o perdiste tu trabajo, y en vez de tú arrodillarte y pedirle a Jesús de Nazaret que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, en vez de tú pedirle al Señor y darle gracias al Señor: Señor, no tengo trabajo, pero tú me vas a ayudar y vamos a conseguir otro, ¿a quién le estás pidiendo? ¿Qué nombre es el que sale de tus labios cuando estás esperando un milagro de Dios? Estás esperando un milagro de Dios y sin embargo se lo estás pidiendo a otro. ¿Qué? Es ilógico. Dios no necesita ayudantes, ¿ok? Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios no necesita ayudantes ni intermediarios. Él es todopoderoso. Y la sangre de Cristo te ha dado el derecho a ti y a mí para ir directamente a Dios. Tú no necesitas arrodillarte delante de otro hombre pecador, contarle tus pecados, para que Él tiene, según ellos creen, ¿no? Según ellos creen, y yo hice mi catecismo y tomé mi comunión y fui monaguillo. Y por años me arrodillé delante de un hombre, le confesé mis pecados y él decía: yo te absolvo. Él, un pecador, otro pecador, porque los sacerdotes y los curas también tienen que confesarse y son pecadores. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el único que perdona pecado es Dios. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú te puedas arrodillar o parado y con honestidad, que es lo que pide Dios. Dios no pide que te hagas crucecito de ceniza en la frente, ni que te pongas semillita en la rodilla, porque Él ya pagó. Tú no puedes pagar por tus pecados. ¿Tú crees que tú puedes pagar por tus pecados porque te arrodilles sobre unas piedrecitas o granos de maíz, o que camines de rodillas por 3 bloques delante de una imagen de yeso y de palo que si se cae se desbarata? ¿Tú crees que tú puedes pagar por tus pecados? Por eso no podrás. Porque tu pecado, el precio es muy alto. El precio es muy alto y ya está pago. El único que lo puede pagar es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ya tus pecados están pagos. Y todo lo que tú necesitas es recibir el perdón de Dios. Ir a Dios. Y lo único que Él te pide a ti, ni semillitas, ni perfumitos, ni humitos, ni cantaletas, ni cuentos. Lo único que Dios te pide, tú no tienes que hablarle excelentemente con palabras preciosas. Él no pide nada de eso. Una sola cosa pide: honestidad, sinceridad. Que con tus propias palabras tú vengas a Él y le digas: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Así que aquí vemos este proceso de que el árbol de la vida estaba ahí, al lado del árbol prohibido. Fíjense, por muchos años, yo le estoy diciendo que por muchos años, hará como 2 o 3 años atrás que yo noté esto. A lo mejor muchos de los que me están viendo, usted dirá: pues yo sí sabía que los 2 árboles estaban uno al lado del otro. No, yo por 45 años que llevo predicando la palabra de Dios, hará 2 años atrás que leyendo esto dije: espérate, porque en mi mente Eva está delante del árbol prohibido y en mi mente no existía el árbol de la vida que estaba ahí. En otro lugar estaba del huerto, pero no ahí al lado del árbol prohibido. Hace 2 años atrás me tropecé con esto. Y leyendo esto, dije: espérate, pero si aquí está el árbol prohibido y aquí está el árbol de la vida. Y por eso el pecado es tan grande. Porque no es solamente que dejó a Satanás difamar a Dios, que dejó a Satanás blasfemar a Dios. Eva lo dejó. Y Adán fue partícipe también. Los 2 tuvieron culpa. No solamente ese es el pecado, que lo vemos aquí clarito, que Satanás empieza echándole mentira. No hablándole con la verdad, sino hablándole con mentira. Fíjense que Satanás, cuando viene a tentar a Cristo, lo viene a tentar con la verdad.
Lo viene a tentar con la verdad. Porque le dice, si tú eres el hijo de Dios, él era el hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo viene a tentar con la verdad. Pero en el caso de Eva, la viene a tentar con la mentira, con la difamación. Así que ella podía detectar que esto estaba malo, que esto está mal. Satanás, que en una forma, fíjense que la Biblia lo expresa así como medio burlón, como burlándose de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué tontos son ustedes que se dejan mandonear así. Le estoy poniendo palabras, pero ese es el sentido que hay. Ahí está, con que Dios os ha dicho. Es como un tipo de burla. Sería interesante hacerle una hermenéutica a esta frase de Satanás para ver en el original hebreo cuál era su sentido. Porque una palabra se puede interpretar de muchas maneras, ¿ves? Con el tono de la voz, con el contexto que se dice. Y aquí un contexto burlón, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y lanza mentira. Detectable inmediatamente. Detectable. Eva inmediatamente tenía que haber ido a buscar a su marido. Mira lo que está pasando aquí. Vamos tú y yo juntos a reprender a este diablo ahora mismo. No. Se pone ahí a platicar, a juguetear. Lo mismo hizo Sansón. Se puso a juguetear con el pacto de Dios. Dios que él había dicho que él era nazareno, nazareo, y que no se iba a cortar el cabello. Se puso a juguetear con Dalila. Dalila, revélame tu secreto. Y Dios le había dicho que no se lo revelara a nadie. Ah, mira, si me amarran con unas cuerdas nuevas, jugueteando, y se hace el dormido, y Dalila, los filisteos contra ti. Y él, para congraciarse con Dalila, rompe las cuerdas para que lo vieran lo fuerte que estaba. Y después, si me amarran con 7 mimbres verdes, otra vez jugueteando ahí para que Dalila lo vea. Ah, si me hacen 7 trenzas, 7 quedejas y las amarran con una estaca. Mira todo el cuento jugueteando con el pacto de Dios. Los filisteos sobre ti, y arranca las estacas y todo para afuera. Y Dalila, tú no me amas. Porque había hecho un pacto con los filisteos ya que le iban a dar un dineral para que se enterara de dónde estaba el secreto de Sansón. Porque fíjense, y yo sé que estamos hablando de Génesis, pero es que todo esto tiene que ver. Se conecta una cosa con la otra. Y le habían prometido los filisteos a Dalila que se le sacaba la razón. Porque ellos no entendían por qué Sansón tenía tanta fuerza. Porque con una aguijada de asnos, de un asno muerto, una quijada de asno, mató a 1000 filisteos. Mire para allá. Y vino un león y se lo iba a comer, y dice la Biblia que con su propia mano, sin cuchillo, sin espada y sin nada, mató al león. Y dice la Biblia que lo encerraron en una ciudad. Estamos hablando de las murallas de una ciudad. Y Sansón arrancó las puertas de la muralla de una ciudad, puertas que deben haber medido 12, 13, 15 pies, se las echó al hombro, y la subió allá, en una montaña cerca de Hebrón, a kilómetros de distancia. Y los filisteos no sabían dónde sacaba tanta fuerza. Yo me imagino a Sansón así como un tipo flaco. Porque es que el Señor hace las cosas así, ¿ve? Dios agarra lo que el hombre se le hace imposible. Y por eso los filisteos buscaban, ¿a dónde viene la fuerza del flaco narizón feo este? ¿De dónde viene la fuerza? Y Dalila, hasta dice la Biblia que le cayó arriba día y noche. Revélame que tú no me amas, que mira, no te voy a dar cariñito, que quién sabe qué estrategia usó Dalila. Y lo triste es que Sansón estaba enamorado de ella. Ahí está. Por eso es que lo pudo hacer. Porque el hombre se enamoró de la mujer que no tenía que haberse enamorado. Porque 3 veces Sansón se enamoró de mujeres. Dalila fue la tercera.
cojeaba esa pata Sansón, el escogido de Dios, hasta que por fin le descubrió su corazón. Y me encanta ese pasaje. Bueno, si lo quieren leer, Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16. 4 capítulos que se le dedica a Sansón. Y en el capítulo 16, si no me equivoco, la Biblia dice que Dalila agarró a Sansón, sí, mi vida, y lo durmió en su rebozo, así, en su pechito. Mira, te voy a dar el calorcito, Sansoncito, ven para acá. Arrurú, mi niño, arrurú, mi amor. Y cuando Sansón estaba derretidito ahí en el pecho de Dalila, Dalila tenía a los filisteos escondidos y llegó un filisteo y lo rapó. Fíjate cómo lo dejó. Hasta el pelo le quitó. Lo dejó rapado. Lo amarraron, le sacaron los ojos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque se puso a juguetear igualito que Eva. Con las cosas del Señor no debemos juguetear. Y se lo está diciendo uno que no ha vivido una vida perfecta. Pero hasta el día de hoy estoy luchando de agradar a Dios. Hasta el día de hoy. Haciendo lo mejor que puedo para agradar a Dios. Pero aquí Eva, su pecado es algo serio. Y entonces es que entran a otro pacto, a otra dispensación, al pacto de la conciencia. Porque ya saben lo que es el bien y lo que es el mal. Pero lo triste es aquí que no solo desobedece, sino que desecha la salvación de Dios. Esto es importante. No solamente desobedecieron al mandamiento de Dios, sino que desechan la salvación de Dios. Porque ¿cuál es la salvación de Dios? El árbol de la vida que estaba ahí, de que ellos comían todo el tiempo. Entonces, en vez de comer del árbol de la vida, que es la salvación, comen del árbol que Dios le dijo que le iba a dar muerte. Y estaba clarito en sus mentes. Bueno, pues ahí vino la consecuencia. Heredaron muerte. ¿Y dónde está Satanás? A ver, después que lo hizo caer y que los hundió, ¿dónde está? ¿Dónde está Satanás? A ver, cuando ella comió, ¿se convirtió igual a Dios? No se convirtió igual a Dios. Eso nunca, nadie jamás puede tomar el lugar del Señor. Nadie jamás podrá. Eso está clarito. ¿Dónde está el diablo que los iba a ayudar tanto? Después que te hunde, ¿sabe lo que hace Satanás? Te sigue hundiendo cada día más. ¿Tú crees que con una probadita de la cocaína ya estuvo y ya te vas a sentir satisfecho y se acabó? No, ese es el paso para que sigas y te hundas más. Y juntamente tú hundiéndote, hundes a tu familia, a tus seres queridos. Porque Satanás, cuando hundió a Adán y Eva, bueno, pues menos mal que Dios vino a reparar el asunto. Y vamos a verlo en un momentito cómo Dios reparó el asunto. A ver, aquí en la hoja que estamos, rapidito. Vamos a ir a saltarnos algunos del orden de la hoja, pero estamos en número romano 2, conciencia. Segunda dispensación, Génesis 3, 22. ¿Por qué se llama conciencia? Génesis 3, 22, juntos. Estoy leyendo la página de la clase, lo que usted tiene ahí. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bueno, por eso se llama conciencia. Porque el hombre ahora queda consciente del pecado que ha cometido. Esto ahora no lo tienen en sus notas, anótenlo, veamos el juicio, veamos la consecuencia. Así que el pacto se llama conciencia porque ellos, al pecar, ahora están conscientes del mal que no tenían antes, que no conocían. Ahora lo conocen y están conscientes. Y por lo tanto, ese pecado que han cometido tiene una consecuencia. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Hace años prediqué un mensaje acerca del pecado, a ver si me recuerdo. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. El pecado nunca te lleva ahí donde tú piensas que tú vas a llegar y ahí te quedaste. No, siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir.
El pecado siempre te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Ay, si yo enamoro a esa, un hombre casado, si yo enamoro a esa, tendré un romance, nada más que un romance. Y resulta ser que te enreda sentimentalmente y el pecado siempre te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y el pecado siempre te cuesta más caro de lo que tú pensabas pagar. Eso es sin fallar. Siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. Siempre te cuesta más caro de lo que tú pensabas pagar. Y siempre te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y esto tiene una consecuencia. En el capítulo 3 del versículo 9 al 19 vemos la consecuencia. Capítulo 3, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿por qué? Porque Dios le dio su mandamiento al hombre. Fíjense que cuando vemos en el capítulo 2, el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al hombre. ¿Y la mujer qué? Bueno, en el capítulo 3, versículo 3, hay un dato que nos muestra a nosotros que también Dios habló con la mujer en otra ocasión. Así que habló con el hombre primero y después se encargó de hablar con Eva y le dijo, pero del fruto, capítulo 3, versículo 3, note con cuidado, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Qué está diciendo Eva? Eva está diciendo que Dios lo dijo. Todavía no tiene pecado. Así que lo que está diciendo tiene que ser verdad. Ella está diciendo, Dios dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Mire, no comeráis de él ni le tocaréis. Esta palabra, ni le tocaréis, no aparece en el mandamiento original que Dios le dio al hombre. Hay una agregación aquí. Eso quiere decir que Dios se tomó el cuidado de hablar con Eva y decirle su mandamiento también. Pero ahora vemos acá que Dios viene primero a contar con el hombre, a llamar al hombre a contar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque se estaban escondiendo. Primera vez que se esconden de Dios. ¿Por qué las personas no quieren ir a la iglesia? Porque se están escondiendo de Dios. Tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? A cambiar. Fíjense cuánto pánico le tienen a Dios. ¿Van a la iglesia? Bueno, si van a la iglesia, no, porque todos los que entran ahí cambian. Quieren seguir en su pecado, en su vida, hasta que se fastidian. Y entonces llegan a la presencia de Dios, a buscar a Dios. Entonces vemos aquí el hombre, ¿dónde estás tú? No sabía Dios que se estaba escondiendo detrás de unos arbolitos, pues claro. No sabe Dios dónde tú estás cada minuto, cada segundo de tu vida. Hasta cuando tú no sabes dónde tú estás, si estás dormido y no tienes conciencia de dónde tú estás porque estás dormido, Dios sabe dónde tú estás. Conoce la dirección de tu casa. Hay muchos versículos bíblicos para probar eso. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. Fíjese, Dios llamando a los que nunca se escondían. ¿Dónde estás tú? Así te anda llamando Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás metido ahí en lo que no te debes meter? Salte de ahí. Dios te está buscando. Dios te está llamando. ¿Para qué? Para bendecirte, para restaurar tu vida. Bendito sea su nombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez sientes miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿No sabía Dios todo esto? Claro, Dios lo sabía, pero Dios quiere que nosotros respondamos, que seamos responsables. ¿Por qué tienes que ir a tú a confesarles tu pecado a Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres servir a Cristo, tienes, Señor, perdóname por los adulterios que he cometido, perdóname por las fornicaciones, por la idolatría. ¿No lo sabe Dios? ¿Le estamos contando a Dios algo que Él no sabe? Claro que Él lo sabe, todo. Es más, que lo que no nos atrevemos a decirle a Dios, Él lo sabe, todo lo sabe Él, pero Él quiere que nosotros seamos responsables y confesemos por nosotros mismos nuestra falla
Y por eso le está diciendo al hombre, ¿has comido del árbol que yo te mandé? Que no comieses. Él sabía que lo había hecho, pero quería que el hombre contestara. Y el hombre respondió, la mujer, Dios santo de la gloria. Si la pregunta es sencilla, ¿tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera? La respuesta es, sí comí. Ah, no, mire nomás, echarle la culpa a la mujer. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Inocentito. No sabía él que la fruta que Eva tenía en la mano era fruta prohibida. Claro que lo sabía. Si todos los días lo veían en el árbol. Él sabía. ¿Y qué hizo el hombre? Lo que hacemos todos nosotros. Echarle la culpa a otro. Siempre echarle la culpa a otro en vez de tomar responsabilidad. Por eso la salvación genuina, el perdón de pecado genuino, el cambio en una vida genuina, no viene hasta que seamos honestos en nuestra confesión con Dios. Y cuando digo la confesión con Dios, otra vez, no es arrodillarte delante de un hombre para que un hombre te perdone en lugar de Dios. No es tú ir a Dios ahí encerrado en tu casa, en tu automóvil, debajo de un árbol. Yo no sé, donde quiera que esté, Señor, perdóname por haberle deseado mal a esa persona. ¿Ves? No, vení y decir, Señor, perdóname, porque yo le decía mal a esa persona, porque esa persona es una persona mala, es chismosa, es esto, es aquello. No es una justificación, ¿ves? Es una justificación. Es exactamente lo que Adán hizo. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y por qué comió? Si cuando ella se lo trae, él sabe que la fruta es prohibida, le hubiera dicho a Eva, perdóname, Eva, como decimos aquí en los Estados Unidos. I'm sorry, Eve. I'm not going to eat from that. Perdone, Eva, pero no voy a comer de eso. Porque Dios, Eva, Dios te dijo a ti, a mí me dijo que no comiera, pero a ti te dijo que ni lo tocaras. Ah, bueno, la historia hubiera sido diferente, pero no fue así. Porque el señor Adán comió. Así que era culpable. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, también excusándose. ¿No sabía ella que era el mismo Satanás? ¿No detectó ella del primer momento que le estaba echando una mentira? Claro. Y la segunda vez, cuando ella le dice, no, nosotros podemos comer de todo árbol, solamente que del árbol prohibido, el árbol de la ciencia de bien y mal, no podemos comer. Y Satanás le dijo, no vas a morir. No está claro eso que es una difamación a Dios. ¿No está claro eso que Satanás está diciendo que Dios es un mentiroso? Pues sí, está claro, clarito. Entonces, en vez de ella venir con otra actitud, venir y decir, mira, yo pienso, no sé porque es difícil llegar a una conclusión de lo que hubiera pasado si ellos hubieran hecho las cosas diferentes. Por ejemplo, si Adán hubiera dicho, Señor, perdóname, fallé, te fallé, Señor, perdóname. Y Eva hubiera venido y hubiera dicho, Señor, perdóname, tú dijiste que no comiéramos del árbol, pero lo hice y fallé. Porque a pesar de todas las excusas que están poniendo, vamos a ver en unos minutitos, me quedan 20 minutos o un poquito menos, vamos a ver en unos minutitos cómo Dios repara la relación con ellos. Cómo Dios, hermanos míos, restaura la vida de ellos a pesar de lo que están haciendo poniendo pura excusa. Qué paciencia, qué amor, porque hubiera sido para Dios más fácil haber tomado otro puñado de polvo, haber hecho a otro hombre y de una vez ya no hacer a la mujer de la costilla, sino otro puñado de polvo y hacer la mujer. En otras palabras, Dios hubiera podido agarrar una guayaba, dos guayabas y haber creado a otro hombre y otra mujer. Dios podía haber agarrado, así como creó al hombre por primera vez, del polvo. No dice del barro, sino del polvo. ¿Sabes lo que es polvo? Lo que cae en tu zapato. Lo que está arriba de una mesa, que con un plumero hay que hacerle así. ¿Sabes lo que es polvo? En todo cuarto, cuando entra un rayito de sol, se ve el polvo flotando ahí. Partículas minuciosas. De esas partículas que no vale nada. ¿Qué vale el polvo? ¿Quién quiere comprar polvo?
El polvo no tiene ningún valor. Si lo tienes en el cristal de tu automóvil, lo tienes que quitar porque ni siquiera puedes ver. Entonces, lo que no vale nada, de ahí Dios tomó estas partículas. Polvito, sí, mira, polvito. Yo me imaginaba antes que Dios tomó así un puñado de barro, hizo la figura de un hombre ahí en el piso, sus ojitos, su naricita, lo formó así. Y después le respiró aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No, la Biblia dice polvo. Polvo de la tierra. Dios hizo así, mire, mire. Así lo veo ahora. Antes, años atrás, no lo veía así. Antes lo veía como Dios formando en el barro un hombre. Pero Dios hizo así, mira. Y de esta creó al hombre. Porque él hizo todo lo que existe de la nada. Con el poder de su palabra. Entonces Dios podía haber hecho. Si sabe qué, ustedes decidieron morir, pues ya, muérense y se acabó. Yo voy a crear a otro hombre y a otra mujer. No. El mensaje que hay aquí es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vemos el final de la primera dispensación y el comienzo de la segunda. Y le dice a Eva: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? El versículo 13, Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Mentiras, no le engañó. Ella estaba totalmente consciente. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Eso quiere decir que la serpiente caminaba, porque la maldición es que ahora se va a arrastrar. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. La enemistad entre Cristo y el enemigo. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí lo dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Cristo iba a destruir finalmente al diablo y tú le herirás en el calcañar. Su muerte, su crucifixión, su pasión, su tortura, sus azotes, su corona de espinas, la herida en el calcañar, algo minucioso comparado con la herida de la cabeza que Dios le iba a hacer al diablo. Una representación espiritual. Y ahí vemos, léalo hasta el capítulo 19 rapidito. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Así que esta tierra también está en maldición hasta que Dios la redima. Y eso va a acontecer en otros pactos y en otras dispensaciones. Así que aquí vemos los juicios de Dios. Espinos, versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que aquí vemos la consecuencia de desobedecer, de desechar la salvación de Dios. Y después de esto, para llevar la clase a una conclusión, vemos aquí el final de este primer pacto de la inocencia, el principio de la conciencia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que no los desechó, porque Jehová hizo. Fíjense que Dios había podido haber creado túnicas de pieles, pero hizo. Cada palabra cuenta, cada palabra tiene un mensaje. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué tremendo está esto. Porque fíjense que casi todo en la creación Dios creó.
sea la luz. Dios creó los cielos y la tierra. Pero vemos aquí que lo único que Él hizo, y la palabra hizo significa manufactura, manufactura, hacer con su propia persona. Lo único que hizo fue al hombre lo hizo, y a la mujer lo hizo del polvo de la tierra. Y ahora la túnica, el nuevo pacto. Este es un nuevo pacto, porque Dios podía haberle dado las espaldas y no haber hablado con el hombre más. Ahí te quedas, arréglatela como quieras. Pero Él hizo al hombre y a su mujer, no al hombre nada más, sino a los dos que cayeron, túnicas de pieles, y los vistió. Porque ¿cómo se estaban tapando ellos? Con hojas de higos. No sé de qué tamaño serían las hojas de higo, porque las hojas de higo hoy en día son hojitas así cuando son más grandes. Me imagino que en el huerto del Edén las hojas de higo deben haber sido así como las de tabaco, como las de plátano. Dice que se cosieron hojas de higo y se taparon. Se escondieron de la presencia de Dios. Mire, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, de higos, y se hicieron delantales. Cosieron. Pero ¿qué pasa con las hojas? Las hojas se pudren, se marchitan. Así que ellos se pusieron esas hojas, eso no duraba nada. Dios le hace una cobertura que dura. Porque todo esto es un simbolismo de la salvación de Dios. ¿Ve? En esto Dios está simbolizando el nuevo pacto. Bueno, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. No los voy a matar, no voy a dejar que se mueren, no les voy a dar la espalda. Les voy a hacer túnicas de pieles. ¿Y cómo se pueden hacer túnicas de pieles? Porque dice que hizo. Porque si la Biblia dijera y Dios creó túnicas de pieles, no hubiera sido necesario matar un animal. Porque Dios pudiera haber dicho, sea la túnica, y ahí está la túnica ya. Pero al decir que hizo, aquí involucra la muerte de un animal, de un sacrificio. Así que la cobertura que ellos tenían, que no bastaba, que se rompía, que se acababa, que no basta para justificarse delante de Dios, la que ellos tenían no servía, pero Dios hace una permanente. Y una que viene de un sacrificio. ¿Está agarrando el hilo? Dios nos ha creado una salvación para nosotros los pecadores. La Biblia dice que Cristo es el sacrificio eterno. En otras palabras, no necesitamos ya, como en la ley, sacrificar corderos o becerros, porque Jesús se sacrificó por nosotros una vez y para siempre, dice la Escritura. Y estableció un nuevo y mejor pacto, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Así que aquí vemos una representación, una tipología de la gracia. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para terminar con esa palabrita, y los vistió. Me recuerdo yo un tiempo muy difícil que estaba pasando yo en mi vida. Bueno, puedo decirle con toda seguridad con toda seguridad de que ha sido el tiempo más negro y más difícil que he pasado yo en mi vida. No puedo entrar en detalles de ello, el tiempo tampoco me lo permitiría, aunque quisiera, pero no siento entrar en los detalles. Pero créanme que fueron tiempos donde hasta yo ni quería predicar más. Le voy a ser sincero, con gusto hubiera recibido que Dios me hubiera quitado la vida, con gusto. Fue tan negro lo que pasé, tan duro para mí, donde no había fuerza emocional ni fuerza física. Todo era una angustia, un dolor, un tiempo de una prueba horrible, donde la muerte para mí fue algo deleitoso. No estoy hablándole palabras poéticas, le estoy hablando palabras sinceras y veraz. Así, donde literalmente, como Elías debajo del enebro que dijo, quítame la vida, yo le dije, Señor, llévame ya. Ya yo llevo tantos años en el ministerio, he hecho todo esto para tu gloria, te he servido lo mejor que yo he podido, llévame.
y se lo pedí de corazón, pero Dios tenía otro plan para mí. Y Dios me habló a través de este versículo a mí, porque dice la Biblia que Él hizo pieles y los vistió. Y me vino una revelación que a lo mejor muchos de ustedes ya la saben, pero para mí fue algo, una palabra para mí. Y entendí que es imposible que Dios te vista sin tocarte. Para que una persona te vista, te tiene que tocar. Y Adán y Eva no eran dos niñitos. Ellos sabían vestirse y ya se habían hecho ropas de las hojas de la higuera. Dios podía haber traído la túnica, haberle dicho, ahí está, vístese ustedes. No, pero Dios quería que ellos sintieran el contacto de su persona. Y este Adán caído, esta Eva caída, esta Eva que había cometido el pecado peor que se pueda cometer, porque hasta nosotros hemos quedado contaminados con la acción de ellos. Ahora sienten la mano de Dios. ¿Y qué se siente cuando Dios te está tocando? ¿Qué se siente cuando el Dios de la gloria, creador de los cielos y la tierra, te está tocando? Se siente paz. Es que mire, nos quedamos cortos de palabras. Yo me quedo corto de palabras poder expresar las veces que yo he sentido el toque de la gloria de Dios en mi vida, podérselo explicar. Lo único que puedo decir que es algo sublime, que es algo que nada material, nada de lo que existe en el mundo puede llegar siquiera cerquita de lo que se siente cuando el Dios verdadero, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, porque cuando te toca el Espíritu Santo te está tocando Cristo y te está tocando el Padre. Cuando te toca el Padre te está tocando Cristo y te está tocando el Espíritu Santo. El trabajo que ellos hacen es unido. A mí me encanta la frase triunidad, porque tienen una unión perfecta. Y aquí el hombre caído, el hombre sin esperanza, que lo que está oyendo es el juicio. Vamos a decir, la consecuencia de su error está ahí. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué fallé de esta manera? Si Dios me dijo que no lo hiciera. Y la acusación de Satanás, la derrota, claudicaron totalmente. Lo más bajo que se puede llegar, y de repente ver a Dios con un regalo. ¿Qué significa esta acción de Dios? Te perdono, te amo, te traigo este regalo. Mira, quítate todas esas hojas secas que tienes arriba y te voy a vestir con el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué habrá sentido Adán y Eva con el abrazo de Dios? Porque para vestirlos tenía que abrazarlos, aunque eran seres grandes ya, ellos se podían vestir solos, pero aquí hay un propósito. El propósito de Dios era que ellos sintieran el perdón de Dios. Porque cuando Dios te perdona, tú lo sientes. Siente que se te va una carga. Me recuerdo cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Sentía como que yo estaba de rodillas, yo sentía como que me elevaba del piso. No me elevé, pero sentí como si me habían quitado una carga horrible de arriba. Así se habrán sentido Adán y Eva con el perdón y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Estudiando la clase de cómo preparar un mensaje de la palabra de Dios. Y el jueves que viene continuaremos con un repasito de la segunda dispensación, la conciencia, y entraremos a la tercera, al gobierno humano. En esa dispensación del gobierno humano vamos a estudiar dónde vinieron las razas, de dónde salieron los negritos, los chinos, los blancos. Vamos a estudiar en esa dispensación vamos a invertir unas 3 o 4 clases donde vamos a ver cómo Dios distribuyó el mundo después del diluvio en los hijos de Noé, los nietos, los bisnietos, tataranietos de Noé. Vamos a ver esa dispensación para las próximas clases. Que Dios les bendiga.
Que Dios te cuide y te ampare. Pero antes de irnos quiero hacer una oración contigo. Quiero que oremos juntos. A lo mejor tú me estás viendo y no sabes orar. Bueno, simplemente repite conmigo. Esto no es un rezo, lo que voy a decir es algo improvisado, algo que Dios, según Dios lo ponga en mi corazón. Pero si tú no has invitado a Cristo a entrar en tu corazón y la clase de hoy te ha hablado, te ha ministrado, yo quiero que tú ores conmigo para que recibas al Señor, no una religión. No te estoy mencionando nombre de ninguna iglesia. Que recibas al Señor, al que murió por ti en la cruz. ¿Quieres hacerlo? Muy bien. Los demás que me están viendo, si son hermanos, si son creyentes, pues también haz la oración conmigo. No te va a causar ningún mal, al contrario, un bien. Muy bien, vamos a orar. Y di así: Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Pagaste con tu sangre por mis pecados. Y Señor Jesús, te confieso con mis labios y con mi corazón, te confieso como mi Dios, como mi Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, díselo. Señor Jesús, te confieso como mi Salvador. Entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. Díselo. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque yo sé que tú me perdonas y me limpias de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración de sincero corazón, desde ahora por delante ya no eres solo una creación de Dios, sino que eres una creación y un hijo de Dios. Bendiciones. A ver si tenemos alguna pregunta esta noche. Sí, la primera es de Emerson López. Emerson López. Y dice: Pastor, entonces quiere decir que si Adán hubiera hecho justo como usted mencionó, de no comer la fruta, ¿podría haber sido que Eva la dejara morir Jehová y crear una nueva compañera para Adán? ¿O cómo podría haber sido? Qué pregunta muy buena, ¿eh? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido de la fruta? Porque fíjense lo que Dios le dijo, a Adán: por cuanto comiste del árbol que yo te dije que no comieras y oíste la voz de tu mujer. Versículo 17. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Qué hubiera pasado si no lo obedeció? Bueno, es difícil de poder imaginar, tal siquiera imaginar. Pero bueno, eso le pertenece a Dios. Así que hermano López, ¿es de apellido? Sí. Hermano López, vamos a tener que esperar cuando lleguemos a la presencia de Dios para saber esa respuesta. No podemos especular en ella. Amén. La segunda es de Cándido Reyes, del Salvador, Iglesia Monte Carmelo. De la iglesia Monte Carmelo, el hermano Cándido Reyes en El Salvador. Hermano, por favor, dámele un abrazo, pastor panameño, a Dani, su hijo, a toda la familia panameño, a Lita y a los hermanos allá de mi parte en El Salvador. A ver, vamos a escuchar tu pregunta. Dice: en Génesis 3:16, Dios le dio una sentencia a la mujer, donde dice que el hombre se enseñoreará de la mujer. Es una lucha que hoy en día las leyes humanas están destruyendo matrimonios, porque dicen las activistas que la mujer no debe someterse al esposo. ¿Podría darnos una explicación de este versículo para que al menos los cristianos sepamos lo que Dios quiere en nuestro matrimonio? Bueno, fíjense que aquí hay una maldición. Aquí hay una maldición de que el hombre, en el versículo 16, tendrá autoridad sobre la mujer. Dice: con dolor darás a partir y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que esa fue la sentencia que Dios le dio a la mujer. Y hoy en día ya nosotros estamos bajo otro pacto, donde Dios dijo que en este pacto de la gracia ni hay hombre, ni hay mujer, ni hay esclavo, ni hay judío, ni hay romano, sino que todos tenemos los mismos derechos
delante de la presencia de Dios. Cuando Dios nos habla, y hermano, tomaría una clase entera para hablar de lo que es un matrimonio, de lo que es nuestro lugar. La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero también la Biblia dice que el hombre debe tratar la mujer como Cristo trató a su iglesia, amó a su iglesia y dio su vida por ella. Porque hay simplemente hombres que demandan que la mujer se someta, pero no tratan a la mujer con el amor, con la cortesía, con la responsabilidad que debe tener el hombre. Así que esto demandaría un estudio completo, pero lo que te puedo decir es que de esta sentencia ha cambiado porque hemos entrado a otro pacto, al pacto de la gracia, al pacto de los méritos de Cristo, y Dios le da los derechos a la mujer y al hombre de salvación y de vida eterna igualitos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, hemos llegado al final. Un abrazo grande a todos. Gracias por permitirme el honor de su tiempo. Se lo agradezco muchísimo. Y que Dios le bendiga. Buenas noches.